Listo. Muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro webinar de la serie de Pensando el Emprendimiento, serie octubre del 2020. Desde la Facultad de Psicología de la Estrategia de Emprendimiento, damos la bienvenida a nuestro participante invitado especial, es Julián Maldonado Rojas, el CEO, socio fundador y consultor senior de la firma Evolution Change. Acompaña procesos de gestión del cambio con una sólida preparación conceptual y práctica en entorno organizacional, el ambiente, el entrenamiento y la capacitación. Tiene una trayectoria de alrededor de 17 años en la consultoría de gestión del cambio en las empresas privadas, públicas, de diferentes sectores, liderado por procesos de gestión del cambio, realizando el control de gestión de las unidades estratégicas de negocio, donde se destacan soluciones y desarrollo organizacional, soluciones de administración del cambio, desarrollo de competencias, training y transformación cultural. Entre las organizaciones que ha desarrollado su actividad empresarial se relacionan el SAP, Intra, Aportes en Línea, Itanzuca, ERU, EVAP, Colmena, Telmex, ETV, Colsubsidio, FEDEGAN, Transporte STEP, Colciencias, la Gobernación de Boyacá, entre otros. Es profesional en Administración de Empresas de la Universidad de La Salle. Es especialista en Desarrollo y Gestión del Cambio Organizacional de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Coaching y Liderazgo de la Universidad de Barcelona. Le damos la bienvenida, Julián. Hacemos unas recomendaciones en general para las personas que están viendo la retransmisión de este encuentro, y es especialmente a contactar a nuestro invitado a través de los datos que se compartirán o se socializan al final de nuestra grabación. ¿Listo? Julián, bienvenido. Listo. Listo, Marcela, muchísimas gracias por la invitación, ¿cierto? Y por la introducción, por esa generosa acogida y recepción en este espacio que vamos a adelantar el día de hoy en la siguiente hora sobre cultura organizacional en entornos de innovación. Dándole la bienvenida a todos los participantes, a quienes se conectan en este momento en directo y quienes más adelante a través de los canales de la universidad van a tener acceso a la regrabación o mejor, o al compartir la grabación de este espacio bien interesante, ¿cierto? Todo en el marco de esta serie de encuentros para pensar desde el emprendimiento liderado por la Facultad de Psicología. Para mí es un honor, un privilegio el poder compartir este espacio, no solamente desde la visión de la consultoría, ¿cierto? En función de lo que podemos aportar desde espacios de cultura e innovación, sino también la posibilidad de apoyar a emprendedores. Nuestra firma Evolution Change, de la que yo hago parte y Marcela nos hacía ahorita la presentación, justamente nace como un emprendimiento, como una idea incubada, ¿cierto? Que fue creciendo, que se ha ido maximizando y pues hoy tiene resultados. Por eso varios de los temas que les voy a compartir vienen desde la experiencia, desde lo que hemos vivido en el sector real, desde lo que hemos compartido en diferentes acompañamientos de proyectos, iniciativas estratégicas y demás, en función, insisto, de aportar un granito a esa visión de construcción, ¿cierto? Como sociedad, como comunidad universitaria, como país. Así que a todos los conectados, ¿cierto? Estudiantes, egresados, incluso invitados, porque cualquier persona dentro de este componente de compartir la información puede hacer parte. Bienvenidos a este grato espacio que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, el objetivo de esta sesión es que podamos tener un espacio de contextualización, de reflexión, lo más importante, frente a las necesidades de la cultura y el cambio organizacional en entornos de innovación. Cuando hablamos de emprender, ¿cierto? Estamos hablando de la posibilidad de crear, y ese crear implica la posibilidad de desarrollar nuevos comportamientos, ¿cierto? Que nos alejen de los esquemas tradicionales de operación y nos permitan tener una visión más ampliada que se vea reflejada en unas nuevas formas, en unas nuevas conductas que a su vez sean reflejadas en los resultados que estamos teniendo. Así que vamos a dar un viaje, ¿cierto? Vamos a tener un espacio de inmersión sobre cultura organizacional en tiempos de innovación. Porque, como lo vamos a ver más adelante,
todo el tema o todo el desarrollo de la cultura, ¿cierto? Va asociada al efecto que tiene el trabajar o interactuar con las personas, con la gente. Y cuando hablamos de trabajar con la gente, estamos hablando de quiénes son los impulsores de efectivamente tener los resultados en una organización. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar por lo básico. Si hablamos de cultura e innovación, vamos a empezar por la definición o definir qué es cultura organizacional. Les traigo aquí algunas definiciones varias para que ahorita lleguemos a un consenso o una presentación de una definición un poquito más completa. Nos decía Chaminato, ¿cierto? Gran contribuyente de todos los espacios de reflexión desde la administración, que la cultura es un sistema de creencias y valores compartidos que se desarrollan en una organización o en una área perteneciente a esa organización y que generalmente guía, orienta la conducta de los miembros internamente. De hecho, quiero hacer un zoom a la palabra sistema, que es uno de los componentes de esta definición. Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de conjunto de varios elementos, ¿cierto?, en nuestra organización que están relacionados funcionalmente entre sí. Todos los elementos hacen parte del sistema y ninguno es ajeno a otro elemento, porque no hay ningún elemento aislado. En una organización, todos hacemos parte de un sistema donde estamos articulados, ¿cierto?, en función de una cadena de valor para tener al final unos resultados. Y eso se ve reflejado en dónde? En las interrelaciones, entre las interdependencias que tenemos con colaboradores, con jefes, con compañeros, con pares. Incluso hablamos de la posibilidad de generar un intercambio. ¿Un intercambio de qué? De vivencias, experiencias, emociones, sentimientos y más, que al final se ven reflejados o reflejado en los niveles de productividad, de eficiencia, de efectividad y de cómo alcanzamos los resultados. Entonces partimos de definición de lo que es cultura, ¿cierto? Con una versión inicial que habla de que es un sistema. Otra definición que les quiero compartir también desde la perspectiva organizacional de cultura es esta de Jacquet, otro contribuyente a estos espacios de reflexión desde lo académico. ¿Qué es cultura según esta visión? Es una forma, ¿cierto?, acostumbrada o tradicional, heredada, que tenemos de hacer y de pensar las cosas en una organización. Está compartida generalmente por todos los integrantes y aquellos que se están incorporando a ese sistema, a ese ecosistema empresarial, pues también deben aprender y aceptar esa cultura, porque pasamos a tener espacios de inmersión, ¿cierto?, que compartimos con otras personas, otros colaboradores, y eso empieza a gestar definitivamente esa cultura que vemos o que queremos desarrollar en la organización. Una cultura, ¿cierto?, lo que está decretando es informalmente una serie de normas, una serie de contextos, ¿cierto?, que no son explícitos, sino son implícitos e invitan a comportarnos de una manera en particular. Los escenarios de cultura también nos movilizan a desarrollar una serie de comportamientos particulares, unas conductas, ¿cierto?, que se ven, insisto, reflejadas en la forma como interactuamos con otros o en la forma como interactuamos con las diferentes personas en la organización. Entonces, quiero que empecemos a aterrizar conceptos. Hablamos de sistema, por un lado. Hablamos de comportamientos y comportamientos que son cotidianos y que son generales, ¿cierto?, presentes en una organización. Estos comportamientos muchas veces se dirigen la forma como realizamos las cosas, la forma en cómo tenemos un efecto dentro de la operación de la organización. Y en el cumplimiento de todas estas actividades están participando todos los integrantes de la organización, llámese a nivel estratégico, a nivel táctico o a nivel operativo. Porque independiente de mi rol, de mi cargo, del perfil que tengo ajustado en la organización, ¿cierto?, yo estoy aportando dos cosas. Por un lado, todo el conocimiento, la experticia, los títulos, ¿cierto?, que tengo yo como colaborador de una organización. Sin embargo, también estoy aportando, entre comillas, una carga emocional de derivada
de ser humano, porque a la organización, ¿cierto? Nosotros aportamos toda esa parte hard, ¿cierto? Lo técnico, conocimientos y demás. Sin embargo, también estamos aportando una serie de comportamientos blandos o soft, y dentro de esos están las emociones, los sentimientos. Por eso podríamos concluir, ¿cierto? Como una definición más ampliada, incorporando los otros elementos de lo que es cultura, que la cultura es el conjunto de percepciones, de sentimientos, de actitudes, de hábitos que repetimos, de creencias heredadas del pasado, de valores, de tradiciones, de atributos, rituales y demás que hacen parte de la interacción dentro de los grupos existentes en una organización. Y quiero que veamos esta definición un poco más ampliada en el concepto. Cuando hablamos de sentimientos, insisto, es porque nosotros a la organización llevamos sentimientos propios de ser humano. No somos robots o no somos recursos, ¿cierto? Sino somos humanos al servicio de las organizaciones, y esa parte emocional expresada en sentimientos la llevamos. Actitudes, formas de comportarnos, algunas que traemos de afuera, de nuestra cotidianidad, y otras que incorporamos en la medida que vamos haciendo tránsito en la organización. Incorporamos también hábitos, formas de hacer las cosas, formas de cómo se hacían antes en la organización, y por alguna razón se mantienen como paradigmas y estamos repitiendo esos comportamientos en el presente. Traemos creencias, un sistema heredado de creencias, ¿cierto? Que se han formado, ¿cierto? En nuestro pasado, en nuestras experiencias como seres humanos, incluso en nuestro crecimiento y desarrollo. Como niños, ¿cierto? En un hogar o en un espacio donde hayamos crecido, nosotros vamos incorporando información que va alimentando un sistema de creencias y que va modelando la forma en cómo nos comportamos. Esas creencias viajan, vienen con nosotros y también hacen parte de ese sistema organizacional en el que estamos compartiendo y en el que estamos desarrollando nuestras actividades. Tiene que ver con valores, ¿cierto? Valores que traemos, insisto, también en nuestros procesos de formación, de la influencia de la sociedad, o valores que la organización promueve y que hace parte de esas declaraciones que también moldea la forma en cómo queremos que nos comportemos. Así que todo este conjunto de, insisto, percepciones, actitudes, hábitos y demás empiezan a generar unas interacciones dentro de la organización. Y al generar ese tipo de interacciones, comienza a generar algo que básicamente podríamos denominar como la personalidad de la empresa. Así como cada uno de nosotros tenemos un estilo de comportamiento, ¿cierto? Frente a los demás, propio en nuestra cotidianidad, las organizaciones también generan un estilo de comportamiento, ¿cierto? Que se ve reflejado en la forma como hacemos las cosas. Y a eso es lo que denominamos la cultura, la personalidad de la empresa, el estilo como se comporta la organización. ¿Y por qué es tan importante trabajar definitivamente en la cultura? ¿Por qué es tan importante trabajar en los comportamientos que moldeen esas actitudes que queremos desarrollar en la organización? Porque la cultura nos define varias cosas. Nos define, entre otros, límites de la organización, marcos de acción y hacia dónde queremos llegar. Transmite también a los miembros un sentimiento de identidad, porque la cultura es el pegamento, un aglutinante social, ¿cierto? Que empieza a involucrar diferentes elementos y hace que generemos identidad, pertenencia, diferentes sentimientos asociados. La cultura también facilita el establecimiento de compromisos. Podemos tener un alcance más detallado, ¿cierto? De la forma en que nos comprometemos con la organización a través de ese entorno cultural. Lo decía hace un momento, aumenta la estabilidad del sistema social, es el pegamento como tal, define muchas veces reglas de juego, de actuación, e incluso da mecanismo, da significado, da control al comportamiento de los colaboradores. Por eso hablamos de
culturas sanas, ¿cierto? Culturas orientadas al resultado, que trabajan una excelente comunicación asertiva, que lideran procesos desde la inspiración, que desarrollan procesos de trabajo colaborativo. Ese es el ideal. Pero por otro lado, hay unas culturas un poquito más fuertes, incluso tóxicas, ¿cierto? Las denominamos muchas veces, donde la energía que está en función de lo que hacemos en el día a día se ve afectada y tiene efectos en nuestros resultados, en la productividad o en lo que queremos alcanzar. Vamos a desplegar un poco más ese concepto. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de un elemento crucial, un elemento muy importante en la organización, porque es técnicamente el único elemento propio realmente de la empresa. ¿Y a qué me refiero como elemento propio? Pongamos en el entorno, ¿cierto?, un contexto de competidores organizacionales. Nuestra competencia, independiente del sector, de la industria donde yo me mueva, puede relativamente copiarme mucho de lo que soy yo como organización. Puede copiarme los procesos, porque se puede llevar gente, ¿cierto? O recursos nuestros, colaboradores nuestros que manejen todo el esquema de procesos y se los lleva para su organización. Puede modelar, imitar las estrategias comerciales, toda la estrategia de marketing en función de tener más clientes. Puede incluso llevársenos el nombre. En varios casos, ¿cierto?, de litigios aquí en Colombia, de nombres asociados, similares, ¿cierto?, que tienen por objeto un poquito confundir al cliente para asumir que está comprando a la empresa original. Se puede llevar, insisto, a nuestros gerentes, a nuestros líderes con planes de compensación diferentes, otras estructuras y beneficios. Lo puede hacer perfectamente. Puede modelar varias de las cosas. Pero ¿qué no se puede llevar? Nuestra cultura. Porque la cultura es un sello, es único, es algo tan particular, ¿cierto? Que podemos denominar que es el intangible de mayor valor en la organización si está asociado a, insisto, culturas de desarrollo y de productividad asociadas también a la innovación. Y aquí surge un concepto bien interesante, y es que nosotros debemos alinear justamente la cultura de la organización con la estrategia de la misma. ¿Por qué? Porque detrás de la estrategia de la organización están las personas. Muchas veces desarrollamos unos objetivos organizacionales muy bien definidos, unos balance scorecard u otra metodología de fijación de objetivos muy poderosa, ¿cierto? Y a veces esos proyectos o esas iniciativas no llegan a los efectos que estamos esperando. ¿Por qué? Porque detrás está la gente y la gente puede o no alinearse con esa estrategia. Por eso es muy importante alinear cultura y estrategia. Hay una frase bien interesante de Peter Drucker, ¿cierto? Uno de los colaboradores o de los que más ha aportado a todo el concepto de crecimiento de la administración, que decía, o dice, porque es muy vigente, que la cultura se desayuna la estrategia. Yo puedo, insisto, tener los mejores planes elaborados, las mejores iniciativas con todos los frameworks o todos los marcos de actuación muy interesantes. Pero si las personas, los colaboradores, los seres humanos no nos comprometemos o nos alineamos con esas estrategias, difícilmente van a salir adelante. Está probado en las organizaciones, en el contexto empresarial, que muchas de las iniciativas estratégicas fracasan porque definitivamente la gente no se alinea con esos sentires y no se conecta al punto que interfiere en el libre desarrollo y alcance de las mismas. Se los voy a compartir aquí con unas estadísticas que son muy dicientes. La mayoría de los factores, ¿cierto?, identificados como las causas reales de no llevar a cabo con éxito los proyectos, no tienen que ver con los sistemas, sino tiene que ver con la gente, por ende, con la cultura. Muchas veces definimos estrategias de largo plazo, iniciativas organizacionales, proyectos internos que no llegan a feliz término desde cómo los planeamos y los concebimos, porque sobre la marcha comienzan a aparecer diferentes factores que nos afectan el desarrollo de los mismos.
las salidas en vivo, las implementaciones en los tiempos establecidos, la adopción de comportamientos que nos movilicen hacia unas nuevas conductas. Y miren estas estadísticas que les voy a compartir. Un 10% de proyectos, de iniciativas estratégicas no llegan al término esperado o al término feliz, llamémoslo, cuando se planean, porque nos falta un sponsor de proyecto, un patrocinador, un líder estratégico que se encargue de movilizar, ¿cierto?, desde la inspiración y un liderazgo coherente a los colaboradores en una organización. Si falta este líder principal, ¿cierto?, el más visible, el alto nivel de la organización, por estadística hemos recogido que un 10% de los proyectos pueden no llegar al término esperado. Un 8% de esas iniciativas no llegan al término esperado porque las expectativas no son realistas, porque tal vez concebimos algo en la planeación y sobre la marcha nos damos cuenta que se desalinea un poco ese objetivo o esos alcances que esperábamos con esa realidad que inicialmente habíamos contemplado. Tiene que ver con el qué desarrollo versus lo que había concebido. Otro 10% tiene que ver con la falta de trabajo colaborativo. Cuando los proyectos o las iniciativas no articulan sistemas colaborativos o de cooperación, ¿cierto? Está afectando también llegar al mejor éxito esperado y se desvía un poco de la brecha que esperábamos. Un número muy alto, un 29%, tiene que ver con las limitaciones en los sistemas de información, software, activos digitales, ¿cierto? Que como tal no está originado como factor en la gente, pero sí puede ser mitigado con los planes de acciones que yo haga desde el modelo de cultura. Porque detrás de los sistemas de información, del hardware, del software, hay seres humanos. A menos que sean ya procesos manejados con bots o robotizados y demás, sigue estando detrás el ser humano gestionando esos sistemas de información. Un 10% de los proyectos no llegan al término esperado, ¿cierto? Cuando falta compromiso del nivel estratégico. Cuando los líderes de la organización no están en un nivel de compromiso que permita movilizar nuevas conductas en los colaboradores. Es un número también bien interesante, bien relevante. Sin embargo, ¿cuál es el porcentaje mayor? Y este porcentaje sale levantado de historias que hemos tenido en proyectos, en acompañamiento de diferentes organizaciones. Tiene que ver definitivamente con la cultura. Un 33%, miren este número tan alto, de la mayoría de los factores identificados como causas reales de no llevar a cabo con éxito los proyectos tienen que ver con la cultura y por ende con la gente, con no los recursos, ¿cierto? Sino con el ser humano al servicio de los objetivos de una organización. Hoy todavía, por ejemplo, hablamos de organizaciones que tienen áreas o departamentos llamados recursos humanos. Hemos evolucionado, ¿cierto?, a nuevos sistemas o a nuevas denominaciones como talento humano, como gestión humana, como áreas de felicidad. Sin embargo, todavía hay organizaciones que tienen implícito denominaciones como el recurso humano, porque así eran vistos antes, ¿cierto? Los servidores de una organización. Incluso si vamos un poquito más atrás en el tiempo, antes se denominaban departamentos o áreas de relaciones industriales. Es decir, yo me relacionaba con la gente a través de un concepto que es la industria. ¿Mm? Entonces, esto es para contextualizar y para reflexionar la importancia de lo humano, de las personas, de la cultura en el potencial de desarrollo y alcance de las iniciativas estratégicas. Se invierte muchísimos presupuestos en desarrollar sistemas, en estructurar procesos, cambiar modelos operativos. Sin embargo, la invitación es a que también hay una inversión muy grande en los procesos relacionados con la gente. Formación, selección, proyectos de transformación o cambio, incorporación de nuevos marcos de pensamiento que nos permitan desarrollar e ir más allá. Dentro de esos está ¿cuál? También la innovación. Entonces, en esta primera parte, ¿cierto? Dejamos claro que la cultura es un apalancador
de la estrategia y que los resultados o mejores resultados pueden llegar a la organización cuando gestionamos o cuando desarrollamos también a los colaboradores, a las personas. Y hoy estamos abocados a un entorno organizacional que tal vez es diferente al que veníamos trabajando o al que teníamos acostumbrado a trabajar antes, no de COVID 2019, sino antes me refiero a otros escenarios de reflexión y de pensamiento en las organizaciones. Entonces, por un lado, ¿cierto? Contextualizamos que estamos aportando desde la cultura y de las personas al desarrollo de la estrategia. Sin embargo, surgen preguntas hoy por hoy, y es una pregunta que tendría para que ustedes, quienes están conectados en este momento y quienes van a ver esta transmisión también más adelante por otro canal, que se formularan y se hicieran y se respondieran allá personalmente. Si yo preguntara, ¿ustedes qué creen que estamos viviendo hoy por hoy? Y hoy por hoy me refiero al contexto social, al contexto organizacional, al contexto mundial como sociedad, como país. Si yo les preguntara, ¿ustedes qué creen que estamos viviendo hoy por hoy? ¿Una época de cambios o estamos viviendo un cambio de época? Vuelvo y formulo la pregunta para que la contestemos allá interiormente y para que hagamos una reflexión. ¿Qué creen que estamos viviendo hoy en el entorno social, mundial, corporativo? ¿Una época de cambios o un cambio de época? Las dos respuestas son totalmente válidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hablamos de una época de cambios, es algo general que el ser humano está viviendo, que las organizaciones vivimos constantemente. El cambio es una realidad y es una constante que está presente casi que todo el tiempo en todos los escenarios de nuestra vida. Quizás para estar en esta sesión, ¿cierto? Sea en directo, sea grabado, tuvimos que hacer cambios en nuestro itinerario, en nuestra jornada, en nuestras agendas para poder acceder a estos contenidos. El cambio es algo natural, normal, que está presente en las personas y que está presente también en las organizaciones. Entonces podemos hablar que efectivamente vivimos una época de cambios constante, ¿cierto? Por las fluctuaciones de mercado, por el nivel de competencia, por las afectaciones normativas, por como hoy lo que estamos viviendo, un cambio no planificado con el tema de COVID 2019 que afecta obviamente nuestro desarrollo. Creo que en febrero, en enero de este año y en los meses finales del anterior, nadie tenía concebido en su planeación que íbamos a tener un escenario de cambio como el que nos ha arrojado todo este tema de confinamiento, el tema de la nueva realidad, los esquemas de bioseguridad, el distanciamiento social, esa nueva forma como vemos las cosas. Así que ese es un cambio no planificado que llegó, pero hace parte de un cambio más que nosotros experimentamos como ser humano y como organización. Sin embargo, podemos hablar, ¿cierto?, que de un tiempo para acá estamos definitivamente sí entrándonos en un cambio de época. Y para efectos de este contexto, vamos a profundizar un poco más, ¿cierto? En que justamente todos los conceptos de innovación, los nuevos marcos de pensamiento, el mindset organizacional, que es la mentalidad, ¿cierto? Nos está llevando a definitivamente adentrarnos a vivir un cambio de época. Porque hoy estamos viviendo desde cultura unos nuevos tiempos y una nueva forma o unas nuevas formas de pensar y unas formas nuevas de desarrollarnos como organización y como seres humanos. Cuando hablamos de cambio de época, tal vez hablamos de algo mucho más radical, ¿cierto? Algo que nos aporta una condición de cambio mucho más radical, mucho más impactante, mucho más profunda de lo que significaría un cambio normal. Y veámoslo con un ejercicio comparativo de tres épocas diferentes de la historia para las organizaciones. Por allá a comienzos del siglo anterior, ¿cierto? 1900, hablamos de la era industrial.
Después de a mitad de siglo del siglo anterior, años 50, 60, empezamos a hablar de era del conocimiento, del capital intelectual, ¿m? Donde ya nos centramos tanto en los temas de activos organizacionales, lo físico, lo tangible, sino un poco más en lo intangible. Ya lo vamos a desplegar. Y hoy podemos hablar que nos estamos adentrando a algo que llamamos la era de la conciencia. Por eso es una o un cambio de época. Por allá en la era industrial, ¿cierto? Desde lo que hacíamos en las organizaciones, nos centramos mucho en los temas de calidad, muy orientado a producción, ¿cierto? Manufactura, a como diera lugar, mano de obra calificada para desarrollar las actividades, productividad a como fuera, producir, producir, producir. De hecho, tanto, ¿cierto? Y desde un consumo que muchos tildan de desmedido, que eso que pasó hace más de 100 años, comienzo del siglo anterior, está teniendo hoy un efecto en la sostenibilidad del planeta, porque el consumo o la producción mejor en función del consumo, ¿cierto? Incorporó una serie de acciones que no midieron el impacto sobre la sostenibilidad del planeta. Estamos hablando de recursos no renovables, un consumo acelerado, de utilización de combustibles fósiles, que hoy, después de 100 años, todavía se está dando, pero pues con una tendencia a la baja y a la sustitución por energías alternativas. En esa época, era industrial, hablamos de cómo fuera tener eficiencia, eficacia y por ende efectividad, de minimizar los costos, de generar economías de escala, producción masiva, mercadeo y demás. Funcionó para 1900 hasta 1950, 60, sí. Sin embargo, ahí dimos un salto a una eh, era o una época siguiente que fue la que denominamos la del capital intelectual. De hecho, hoy todavía estamos en esa condición. Empezamos a hablar que lo más importante era el conocimiento, ¿cierto? Al servicio de la organización. Empezamos a hablar de incorporar nuevas o mejores prácticas, de crear procesos, sistemas, de hacer reingeniería incluso. Y eso se veía reflejado en un concepto que llamamos la satisfacción del cliente. Eso no estaba antes definido o incorporado en las organizaciones. Y hoy podemos hablar, ¿cierto?, que nos estamos adentrando a algo que denominamos la era de la conciencia, donde el capital cultural, ¿cierto?, esa personalidad de la organización es un intangible de muy alto valor que está generando unas nuevas formas de pensar y unas formas nuevas de comportarnos. Ahí surgen temas o marcos de trabajo, frameworks, ¿cierto? Como la agilidad organizacional. Hoy está muy posicionado el concepto de agilismo, ¿cierto? Y de agilidad, tal vez dejando atrás sistemas de administración tradicional o modelos de gestión tradicional y entrándonos a unos nuevos marcos donde la agilidad es uno de ellos. Estamos hablando de transformación digital, de conceptos, ¿cierto? Donde el tema básico de los sistemas, el Internet de las cosas, todo el entorno de aplicaciones, desarrollos, apps, nos está invitando a movilizarnos, ¿cierto? A desarrollar activos digitales. Estamos hablando de perspectiva, de adelantarnos, ¿cierto? A los escenarios siguientes o a los escenarios que vamos a tener más adelante como organización o también a nivel personal. Y estamos hablando de innovación, que es justamente el componente 2 de esta charla, de este conversatorio. Cultura en tiempos de innovación, porque es el querer desarrollar nuevas formas de hacer las cosas o incorporar nuevas formas para tener resultados diferentes, implica la generación de unos nuevos comportamientos. Decía Albert Einstein, el científico, el físico de la teoría de la relatividad, tenía una definición, más que una frase, era una definición de lo que para él significaba locura. De hecho, es muy conocido. Y para Albert Einstein, él decía que locura es querer tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera.
Ahí surge justamente el concepto de innovación, no solamente en los entornos organizacionales, sino también en los entornos personales. Si queremos sacar adelante esos sueños, esos objetivos de vida, esos propósitos, definitivamente hay que cambiar la forma de hacer las cosas, innovar para que tengamos resultados diferentes. Y pasa efectivamente lo mismo en las organizaciones. Si queremos tener resultados diferentes, cambiar cuotas, participaciones en el mercado, responder a la competencia, crecer y demás, es momento de desarrollar nuevas formas de ejecutar las cosas. El emprendimiento, ¿cierto? En este marco de proyección social que realizamos también dentro de la universidad, es una forma de generar ideación, disrupción, ideas diferentes que aporten a resultados diferentes. Por eso, la cultura, ¿cierto? Va muy amarrada a la innovación. ¿Por qué? Porque para yo desarrollar procesos ágiles, de transformación digital, de experiencia en el servicio y demás, debo empezar por desarrollar la cultura de las personas. Si yo quiero espacios innovadores, ¿cierto? De creatividad, de disrupción, debo antes incorporar nuevas formas de pensar, el mindset o el cambio de mentalidad que me permita acercarme a esos nuevos escenarios que yo quiero desarrollar. Y surgen también temas adicionales como valores, como cultura, como experiencia del servicio dentro de este marco nuevo de la era de la conciencia. Entonces, ¿por qué es tan importante, insisto, la innovación, ¿cierto? Dentro de estos marcos de desarrollo de cultura, porque la innovación es una acción de cambio y el cambio es un movilizador de la cultura. Cuando en nuestras organizaciones hay algún tipo de cambio, ¿cierto? Derivado de la implementación de un sistema de información, derivado de un cambio en el modelo estratégico, cambio en los procesos, e incluso cambio de locación, de sede y demás, geográficamente hablando, estamos hablando que ese cambio va a traer la posibilidad de generar unos nuevos comportamientos que se vean reflejados en la base de lo que es la cultura. La cultura no se transforma de un día para otro. Hay empresas de mucho recorrido, de muchos años, que tienen tan anquilosadas prácticas de cómo lo hacían antes, que tienen paradigmas instaurados de cómo hacen las cosas hoy y creen que lo que funcionó antes puede funcionar hoy. Por eso, importante entender que la innovación es una acción de cambio. Y cuando el ser humano, cuando las organizaciones cambian, están movilizando los comportamientos de lo que va a ser una cultura, un sistema de valores, creencias, percepciones que nos prepara para esos retos del futuro. La pregunta es, ¿cómo lo debo hacer y cuánto se demora en hacer? Las culturas no cambian, insisto, de la noche a la mañana. Las culturas tienen todo un proceso de desarrollo, ¿m? Donde yo puedo incorporar elementos desde su creación para modelar esa cultura o puedo cambiar la cultura ya existente. Nosotros hemos trabajado desde la firma, ¿cierto? Evolution Change, en diferentes espacios, acompañando a diferentes clientes, diferentes sectores. Y recuerdo el caso de una organización, no la voy a citar por confidencialidad con el mismo, ¿cierto? Pero tienen más de 80 años de creación como tal. La empresa, es una empresa que tiene más de 80 años, imagínense, nació en el siglo anterior, antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta empresa tiene unas prácticas, ¿cierto? Unas creencias heredadas de cómo se hacían las cosas antes que influye hoy en la realidad de cómo se hacen las cosas. De hecho, de esos 80 años fue más de 45 años un monopolio. Es decir, la única empresa que, jugador del mercado, que tenía todo el control de la producción, clientes, etcétera, y demás. Se hacían las cosas de una manera y tal vez tenía, insisto, un efecto en su momento. Sin embargo, hoy esas prácticas ya no resultan funcionales. ¿Por qué? Porque hay nuevo cambio de mindset, concepto, industria y demás. Veámoslo con un ejemplo pequeñito.
Alguien de ustedes aquí en la sala, ¿cierto? Cuando vayan a ver este video más adelante, pues les preguntaría yo, ¿celebran el Día de Acción de Gracias? Que de hecho ya viene, es en un mes, el último jueves de noviembre. Es el que da paso al Black Friday, a la temporada navideña de fin de año, una costumbre muy norteamericana, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes lo celebre o lo conmemore, que es dar acción de gracias por todos los recibidos. Una conmemoración de los colonos, ¿cierto? En tierras americanas por la abundancia. Bueno, en fin. Se reunieron para una cena de acción de gracias tres generaciones de una misma familia. Se reunieron la nieta, generación actual, la mamá, generación anterior, y la abuelita o la abuela, la generación anterior. La anfitriona o quien lideraba el espacio de la cena de acción de gracias, donde se acostumbra a comer pavo, ¿cierto? De hecho, es una costumbre muy particular que el día antes de acción de gracias sale el presidente de turno en la locución presidencial y le perdona la vida a un pavo, a uno solo. Pero al otro día se comen 140 millones de pavos, más o menos, es el récord. Se sentaron en una cena de acción de gracias, las tres generaciones, nieta, madre y abuela. La anfitriona era la nieta y alguno de los comensales que estaba en la sala le preguntó por qué hacía su receta de pavo cortándole las paticas, las piernas al pavo. Respuesta de la señora en su momento es porque así me lo enseñaron a hacer, así dice la receta y yo me alineo a esa definición de cómo está lo tradicional. ¿Ok? Aprovecharon que estaba, perdón, aprovecharon que estaba la mamá de esta primera generación y le hicieron la misma pregunta. Señora, ¿usted por qué le heredó la receta de la forma tradicional cortándole las paticas a su pavo? Respuesta de la señora, igualito. Así me lo enseñaron a hacer, así dice la receta, es la tradición y yo lo hago tal cual como dice la receta. Estaba sentada la dueña de la receta ahí, la abuela, la generación o la primera generación, y alguien le hizo la pregunta, ¿por qué usted cocina su pavo cortándole las extremidades? ¿Cuál creen fue ustedes la respuesta de la señora? La respuesta sorprendió a los que estaban sentados en la mesa, porque les dijo, cuando yo hice mi primer pavo de acción de gracias, hace no sé cuántos años, el pavo no me cabía en la estufa, en el horno, entonces decidí cortarle las paticas y de ahí en adelante lo empecé a hacer de esa misma forma. Paradigmas. Pasa con las personas y pasa con las organizaciones. Formas de hacer que funcionaban antes, tal vez en su momento, en su contexto eran viables, sin embargo, hoy no son tan viables. Y a veces nos preguntamos por qué no tenemos los resultados que esperamos, ¿cierto? Y es porque nos apegamos a hacerlo de forma tan tradicional y al pie de la letra como se hacía en su momento, que estamos heredando una cultura que tal vez no es funcional para estas épocas, para estos tiempos. Por eso la innovación es una acción de cambio y el cambio es un movilizador de cultura. Emprendedores, ¿cierto? Personas que estén incorporando por primera vez espacios de creación de proyectos y demás. La invitación es, desde el día cero, desde el día uno, implementemos la cultura de largo plazo que queremos desarrollar, las mejores prácticas, esa agilidad, los conceptos de transformación digital, la generación de nuevos comportamientos que nos permitan llegar a feliz término. Y la innovación es una acción de cambio, pero ¿cuánto nos cuesta cambiar a los seres humanos? ¿Cuánto nos cuesta cambiar las organizaciones? ¿Cuánto nos cuesta cambiar estas nuevas culturas? El cambio es un fenómeno muy simple. Lo vemos aquí ilustrado en este slide que estamos viendo. Es un fenómeno muy simple donde hay dos conceptos bien definidos. El punto A, la situación inicial, y el punto B, o la situación deseada, que es a dónde queremos llegar. El cambio es relativamente fácil y ocurre con una decisión organizacional o una decisión personal. Sin embargo, ¿qué es lo que cuesta? Hacer la transición entre esa situación inicial y llegar a esa situación deseada. ¿Por qué? Porque ahí aparece algo que llamamos la transición.
y en esa transición todavía yo tengo las desventajas originales del punto A, por eso quiero cambiar, y no tengo aún los beneficios del punto B o de la situación deseada donde quiero llegar. Es un limbo, una transición, y ahí es donde se genera algo que llamamos la resistencia ante lo nuevo, ante todo lo que implique sacarnos de nuestro status quo y desde nuestra zona de confort, va a generar cierta reacción, porque es normal que todo escenario nuevo traiga unas reflexiones para quien lo está viviendo. Aquí lo vemos en una curva de William Bridge, uno de los también autores que han aportado a todos los conceptos de definición de cultura y demás. William Bridge nos dice que cada vez que hay un cambio en una organización o a nivel también personal, va a haber algo que llamamos la fase 1 o la etapa inicial, donde hay una muy alta expectativa, ¿cierto? Todo lo nuevo nos moviliza a tener unas expectativas bien interesantes. Sin embargo, cuando no, aquí hay unas reacciones iniciales. Cuando vemos que no están llegando los resultados que esperamos, que no se está cumpliendo la expectativa del cambio, que tal vez no tenemos las victorias tempranas que esperaríamos, es muy fácil caer, literalmente, en algo que llamamos el caos, la desesperanza, algo que es una fase intermedia o una fase de exploración. Pues bienvenido el caos, bienvenida la desesperanza, bienvenida la confusión. Y es posible que como emprendedores les vaya a ocurrir que planeemos un escenario ideal, escenario Disney, llamaría a alguien, pero sobre la marcha nos encontramos que hay condiciones de mercado, normatividad, factores exógenos, ¿cierto? Que se escapan de nuestras manos y que desaceleran ese empuje o ese impacto inicial que como emprendedor traíamos. Aparece la desesperanza. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no me mantuve mejor empleado? ¿Por qué no manejé lo mismo que tenía antes? ¿Por qué me metí en esta vaca loca? A nosotros, a mí como empresario, me pasó después del primer, segundo año de implementar la empresa, cuando no llegaban los resultados, cuando las cuentas seguían apareciendo normalmente, ¿cierto? Y no habían recursos, muchos cuestionamientos de por qué no seguían el esquema tradicional. Pero a base de persistir, ¿cierto? Es que pues, logramos resultados. Y es la invitación desde el emprendimiento. Si las expectativas no se cumplen en esa parte inicial, si llegamos al caos, a la confusión, a la desesperanza, ¿cuál es la invitación? A construir desde esa confusión, porque es donde más innovación podemos desarrollar. Está demostrado, el ser humano ha crecido, ha evolucionado gracias a circunstancias. Lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia y este cambio no planificado, entonces debe de estar dejando muchas lecciones, ¿cierto? A nivel personal, a nivel de organizaciones, de cómo enfrentamos el mundo. La invitación es a salir fortalecido de este espacio y a entender que del caos y la confusión yo puedo crear, porque es cuando más la necesidad me lleva a generar procesos creativos. ¿Y qué sería una vida o qué sería una empresa que innove como algo normal, como algo presente en su ADN, y eso nos lleve a algo que llamamos la curva de Bridge, la luz al final del túnel o la etapa de nuevos comienzos? Está demostrado que del caos, la confusión, la desesperanza, podemos crear. Hoy, ¿cierto? Coyunturalmente estamos viviendo por pandemia unas afectaciones de la economía muy grandes. En el último trimestre se reportó más de 6 puntos de caída en la productividad nacional. La expectativa de crecimiento para este año, que estaba en 2.5, va a ser negativa. El impacto en el empleo, muy grande. Vimos que en el último mes la cifra estaba por el 20% sin cobrar, sin contar la informalidad. Varios miles, millones de puestos en el mundo, cierto, que han sido pues, cerrados y demás. Esto nos invita a un escenario de construcción. Yo sé que en cada uno de ustedes, en sus ideas, en sus iniciativas, hay talentos, hay capacidades, hay habilidades. Debemos capitalizar eso en función de tener nuestro resultado.
Ese, Marcela, era parte de, de otra sesión más adelante para explorar y poder compartir desde cambio. Así que, resultado de creer, crear, está definitivamente la innovación. Y hoy por hoy, lo decía, en esos entornos que estamos viviendo es cuando más debemos desarrollar culturas asociadas a la innovación. Porque hoy estamos viviendo un concepto que les quiero presentar, que se llama el concepto VICA. ¿Qué es VICA? Volatilidad. ¿Qué es VICA? I de incertidumbre, C de complejidad y A de ambigüedad. Hoy estamos viviendo momentos volátiles a nivel organizacional, las caídas en los mercados, las afectaciones y los impactos son muy grandes, subes y bajas, en montañas rusas. Por allá en marzo recién se anunció el tema de confinamiento y demás. Hubo un viernes negro para todas las bolsas del mundo, incluyendo la colombiana. Una caída de acciones del 10% en el índice bursátil. Eso es un ejemplo de volatilidad. Y hoy también tenemos esa volatilidad emocional, haciendo trabajo remoto en estos nuevos contextos. Los seres humanos tenemos volatilidad emocional que debemos manejar. Hay incertidumbre que sigue. Se está hablando que hay reactivaciones en estos momentos de focos de la pandemia en Europa, donde se va a obligar a nuevos cierres, la fase 2 de la misma. Aquí en Colombia se espera que sobre noviembre, finales de noviembre, haya también nuevos anuncios de confinamiento y demás. Ayer mismo anunciaron que el Halloween, como tradicionalmente lo celebrábamos con fiestas, salidas en la calle, eventos, no lo va a haber. ¿Cómo será la Navidad? Es incierta, pero ahí es donde justamente, insisto, la capacidad de innovar nos debe llevar a responder ante esos escenarios. Vivimos en un entorno que también es complejo. Hoy con los temas de bioseguridad, con los temas de distanciamiento social y demás, incluso el esquema de trabajo remoto. Una cosa es teletrabajo, que tiene unas condiciones, y otra cosa es lo que estamos haciendo la mayoría, trabajo remoto. Tiene unas condiciones y unas particularidades diferentes. Sin embargo, es complejo. Se estima que entre abril y mayo, el punto de la pandemia más alto, se estima que el 60% de los trabajadores a nivel mundial hicimos trabajo desde casa, con unas complejidades del uso de las plataformas, de ajustarnos a esos nuevos entornos. Sin embargo, lo pudimos hacer al final. Y hoy estamos viviendo también un concepto que es ambiguo. Alguien me decía, hoy no solamente estamos viviendo pandemia, sino estamos viviendo algo que llamamos infodemia, que es un exceso de información, ¿cierto? Que viene por diferentes canales, redes sociales y demás, que nos afectan. Algunos son información real, otras son informaciones falsas, los fake news, ¿cierto? Que nos alteran y, insisto, generan unos comportamientos que tienen afectación en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que, ¿cuál es la invitación? Ya para ir cerrando este espacio, la invitación es, ante entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos como los que estamos viviendo y como los que vamos a vivir con o sin pandemia, la invitación es a desarrollar escenarios de innovación, de incorporar ideas, disrupción, alternativas que puedan responder ante ese nuevo escenario. Y qué mejor que hacerlo a través de un escenario de emprendimiento. Si yo tengo la oportunidad de crear, de poner mis talentos, mis capacidades, mis habilidades en función de ser parte de la solución y no del problema, estoy aportando como sociedad, estoy aportando a país, estoy aportando a la comunidad, y eso es la generación de una nueva cultura. Va a pasar y debe pasar en las organizaciones, ¿cierto? Obviamente, y debe también pasar a nivel personal. Entender que si no estoy cambiando, y si estoy cambiando, estoy sentando las bases de lo que es una transformación cultural. De eso se trata. Nosotros en Evolution Change, nuestra firma, que ha sido invitada pues, para manejar este espacio, manejamos un modelo de cultura
bien interesante, tal vez el modelo más usado a nivel mundial en levantar caracterizaciones de cultura en organizaciones, también para personas. Los invito a que conozcan un poquito más del modelo, escaneando este código QR o accediendo al link que estamos viendo aquí en la pantalla. Ustedes pueden acceder a una valoración gratuita sin costo, un assessment de una identificación de cómo están nuestros valores en función de la cultura, porque este modelo se mueve en función de los valores, de gestión guiada por valores. La innovación es un valor como tal, que aprovechado puede desarrollarle. Así que los invitamos, es totalmente sin costos, escaneando el QR o accediendo a la dirección, pueden tener acceso a la información. ¿Vale? Bueno, ya para cerrar entonces, porque cumplimos el tiempo, Marcela, ¿cierto que sí? Y unos minuticos arriba. La invitación es, si queremos profundizar sobre conceptos de cambio, cultura, desarrollo de competencias, pueden contactarnos a nosotros en las direcciones que aparecen aquí en los teléfonos que compartimos. ¿Mm? Pero más allá de la posibilidad de contactarnos y demás, la reflexión que les quiero dejar para este día, hoy miércoles 21, siendo ya las 5 de la tarde, ¿cierto? Es cuál. Innovación es implica mejor una posibilidad de cambio. Y cuando yo estoy cambiando, estoy movilizando una serie de nuevos comportamientos. Emprender significa definitivamente hacer cosas que antes no tenía pensado hacer. Significa desarrollar unas conductas nuevas que me sacan de lo tradicional y me enfocan en lo nuevo. Si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y una de esas cosas diferentes es innovar para cambiar, y al cambiar estoy generando la posibilidad de tener una nueva cultura en mi empresa, incluso en mi familia, en mi entorno y en la posibilidad de cambio. Alguien me decía justamente esta mañana, un cliente, en un taller que estábamos, me decía una frase bien interesante, en la cual él resumía que si mi mundo cambia, mi entorno se transforma. Si empiezo por mí, por los cambios pequeños de pensamiento, de mentalidad y de acciones para tener resultados diferentes, voy a empezar a impactar mi entorno, y al impactar mi entorno, cambio la cultura. Así que es la invitación. No nos quedemos con la información, sino practiquémosla, llevémosla a la realidad en forma de comportamientos. ¿Vale? Así que, Marcela, cumplimos con la hora, llegamos así al final del ejercicio. Podría hacer unas dos preguntas. Claro que sí, bienvenidos. Aprovechando el espacio. Bueno, realmente hay unas que se relacionan entre sí. Entonces, inicialmente, vamos que cerrando esa reflexión que hiciste de cierre, me queda la curiosidad si piensas, o bueno, desde Evolution Change existen algunas pautas o recomendaciones que pueda tener una persona cuando quiere lanzarse en su emprendimiento, desde la iteración, desde la incubación, en diferentes fases que atraviesa ese emprendedor. Algunas recomendaciones, porque se supone que desde el minuto cero no solamente estoy en modo estrategia, sino que quiero trascender a través de mis productos, servicios o unidades de negocio, ¿cierto? Pero utilizando ese cambio y la cultura, ¿no? Esa apertura quizá uno pueda tener. No sé si tengas algunas recomendaciones. Sí, tips, podríamos hablar. De hecho, mira que tú abordas la pregunta diciendo me causa curiosidad, ¿cierto? Esa es la misma respuesta, o esa es la respuesta que les recomendaría. Ser curiosos es desarrollar la posibilidad, ¿cierto?, de expandir nuestro horizonte. Yo estuve empleado más de 17, 18 años, y así no parezca, ¿cierto? Y un día, junto con mi socio, abordamos el esquema de emprendimiento justamente por curiosidad, por entender que lo que hacíamos, y lo hacíamos muy bien, podíamos llevarlo a otro nivel. Y eso implica el desarrollo de pasión, ¿cierto? De conexión, de gusto por lo que hacemos. No hay mejor pago, ¿cierto? Que el pago que te hacen por hacer aquellas cosas que te gustan hacer. Hay un concepto de la filosofía oriental
que lo vamos a explorar incluso en una sesión que tenemos en 8 días, que es el concepto de Ikigai, ¿cierto? De reunir 3 elementos. Uno, identificar en qué soy bueno, ¿cierto? Y que lo hago muy bien. 2, identificar qué me gusta hacer. Y 3, que me paguen por hacer eso. Si yo involucro esos 3 conceptos, ¿cierto? Pasión, gusto y obviamente tengo un ingreso asociado, incluso hay un cuarto que es si eso está contribuyendo a la sociedad, estoy cumpliendo con un propósito personal. Así que, ¿cuál sería el tip? Curiosear, identificar qué soy bueno, ¿cierto? ¿Qué sé hacer? Hacerlo siempre en excelencia, y en excelencia es que cada vez lo puedo hacer siempre mejor. Hay una frase de un libro de Marcus Buckingham que se llama Empresas que sobresalen, que dice que lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo sobresaliente. Te repito, lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de lo sobresaliente. Siempre va a haber la posibilidad de hacerlo mejor. Desde lo humano, desde el ser y desde lo organizacional. Así que rétense, emprendedores, a siempre hacerlo mejor. Y, como les decía, van a llegar momentos de confusión, difíciles, que nos van a invitar a cuestionarnos por qué lo hice. Lo mejor es insistir, persistir y, como dicen por ahí, nunca desistir. Entender que es cuestión de poner esos talentos, capacidades, competencias al servicio de la sociedad y la recompensa va a llegar. De eso hablamos un Claro, poquito más, Marte, la próxima sesión. y en esa línea del escenario ubica, ¿no? De la volatilidad, la incertidumbre, lo complejo y lo ambiguo, ahí cómo puede la persona también como emprendedora darse cuenta que va en buena vía, es decir, que aunque persista, aunque cueste un poco más el esfuerzo en términos de esa milla de más, de esfuerzo, de dedicación, entrega, ¿cierto? También cómo saber que uno va por el escenario que se debería ir, o por lo menos que me va a llevar a esos resultados esperados. Puede suceder que también hayan tips o formas o prácticas que yo pueda hacer como emprendedor para también tratar de sondear o hacerle seguimiento a eso que pueda incluso ajustar en la marca para la consecución de los objetivos, para ir en esa línea y realmente generar un emprendimiento innovador. Total. Mira, hoy nosotros desde metodología estamos mucho trabajando en proyectos de agilidad, ¿cierto? Donde estamos rompiendo un poco el esquema tradicional de los proyectos, donde antes necesitamos de un periodo largo de tiempo para tener un resultado. De hecho, esto viene del Scrum, ¿cierto? Que es del desarrollo de software en función de los resultados. Antes esperábamos 6, 7 meses, 8 para tener funcionalidades y ponerlas en producción. Hoy desde los métodos ágiles estamos trabajando con sprint o con iteraciones donde cada 15 días se pueden generar funcionalidades que agregan valor al proyecto y que empiezan a generar un efecto, un ciclo. Yo invitaría a los emprendedores efectivamente a usar estos marcos ágiles de trabajo con ese entendimiento. Con pequeños cambios, ¿cierto? Yo puedo empezar a aportar a esos grandes cambios que espero al final. Hoy la tendencia de las organizaciones, de estos unicornios azules de emprendimiento, ¿cierto? Tipo Rappi, primer unicornio colombiano, está llegando Nubank aquí a Colombia, el banco totalmente digital creado por un colombiano, ¿cierto? Parte de hacer pequeño o iniciaron haciendo pequeños aportes, ¿cierto? Que fueron creciendo, creciendo, efecto bola de nieve, hasta tener los resultados que tenemos hoy. Es de eh, aportar, empezar a aportar desde lo que sé, de la construcción de lo que hago en función de tener ese resultado. Claro, y ya finalmente, recuerda este curso que nos das, hablar de innovación, cultura y cambio para un emprendedor implica tener una lectura más amplia de la realidad, ¿no? Es decir, qué pasa a nivel social, económico, político incluso, ¿no? Y uno de los grandes retos para un emprendedor, cuando se habla, digamos, de esa reconstrucción en el tiempo, no la ha traído el tema de los ODS, ¿no? Y de hecho, ahí nos llevan inmersos a muchos escenarios, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, entre otras,
con una marcha y un ritmo, ritmos incluso pues, de reconocimiento tan amplio que a veces como que parecen sobrepasarlo a uno. Pero puede suceder pues, en ese escenario de innovación, de creatividad y de curiosidad, suceden grandes ideas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo de una manera un poco más inteligente y estratégica? Es decir, debo trabajar, por ejemplo, con personas de otras disciplinas, debo pensar incluso desde el minuto cero en emprendimiento, de ver el producto, el servicio o la unidad de negocio como algo que va más allá de mi saber o de mi experiencia, por ejemplo. No sé cómo lo piensas. Total, Marcelo. Eh, Hoy los entornos organizacionales, ¿cierto? Crecen mucho de la divergencia, ¿cierto? Diferentes ópticas, posiciones, profesiones. Cada una aporta desde su visión elementos que pueden contribuir a obtener los resultados diferentes que estamos esperando. La invitación es como emprendedor, rodéense, ¿cierto? De personas, ¿cierto? Con diferentes visiones, porque eso lo que va a permitir es, a partir de la discusión sana, la construcción. Porque antes nos pasaban las organizaciones que la gente se oponía, ¿cierto? Con unos efectos. Hoy, si hay oposición, debe haber acompañamiento de una proposición de ideas, alternativas, escenarios diferentes que nos permitan crecer justamente como equipo, juntos. Ahorita que te nombraba Newbank, el banco brasilero creado por colombianos, recientemente salió una entrevista con el presidente, el creador, y él decía, lo primero que tuve fue la idea, pues obviamente, ¿cierto? Y después me rodeé de cofundadores que se encargaron de desarrollar la idea. Él no tenía ni idea de programación, entonces obviamente se rodeó de gente especializada en el desarrollo de software, por un lado. No conocía el mercado brasilero, de hecho cuenta que no hablaba portugués, ¿cierto? Y dentro de los cofundadores involucró personas expertas en la parte de mercadeo para llevar su idea a la realidad. Y pasa, como tú dices, con los diferentes aportes. De ahí se van creando las unidades de negocio, se van creando las alternativas, empezamos a especializarnos, a diversificar y surgen ya los crecimientos. Toda empresa nace con una idea básica y después va incorporando. Nosotros en Evolution Chain iniciamos con cambio organizacional. Después involucramos cultura, desarrollo de competencias y una serie de procesos adicionales de gestión del talento humano. Lo vas descubriendo sobre la marcha, insisto, y acompañado de esa co-construcción, porque esto es un ejercicio colaborativo. Julián, muchísimas gracias por este ejercicio de conversación que sin duda nos sigue retando a transformar, a desarrollar nuevas iniciativas, pero de una manera un poco más inteligente, estratégica, incorporando lo que ya tenemos, el conocimiento en sí ya está, ¿no? El buen uso de las herramientas y del mismo conocimiento, ¿no? Entonces, agradecemos desde la coordinación de emprendimiento, desde la unidad de proyección social y extensión universitaria tu participación. Esperamos sigamos continuando con estos espacios y compartiendo estas experiencias que sin duda Evolution Change han aportado también en términos del desarrollo social, el desarrollo organizacional de muchas organizaciones y, pues, por supuesto, el desarrollo personal de las diferentes personas y obviamente las que llegamos ya sea por nuestros escenarios de encuentro conversacional o también por el contacto que hacen posterior a estos encuentros, ¿no? Entonces, agradecemos nuevamente y pues nada, no sé si quieras dar como un mensaje final ya de cierre a los que estén visualizando este encuentro virtual. Vale, pues primero, Marcela, reiterar el agradecimiento, ¿cierto?, por la invitación. En lo que podamos contribuir, ¿cierto?, a esa creación de una comunidad de emprendedores con diferentes temas, bienvenidos. Ojalá que esta no sea la primera y única vez, sino vayamos a tener más escenarios, estamos al servicio. Yo soy un convencido que el sector real debe involucrarse mucho con la parte académica, ¿cierto? Para que pasemos del concepto y de la teoría
a la acción. Y eso hace parte de un trabajo mancomunado, integrado, ¿cierto? Así que, no, para cerrar, pues toda la gratitud por el espacio y la invitación a los emprendedores. Como dijo Walt Disney, todo comenzó cuando dibujé un ratón. Y miren lo que hoy es Walt Disney, Pixar, Disney, Super Canal y demás. Con una idea pequeña, madurada y construida, obviamente con esfuerzo y dedicación, se pueden tener resultados muy, muy poderosos. ¿De quién depende? De cada uno, de su nivel de compromiso, de su compromiso, o esa redundancia consigo mismo y con el aporte a un contexto de resultados. ¿Vale? Así que tanto si nuestro emprendimiento está iniciando, como si está consolidando o apenas está como idea, vale la pena jugársela por sus sueños, sus objetivos, sus propósitos de vida. Así que continúen con esa energía y esa disposición. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. A partir de este momento tengo la grabación